Paz de Cristo, mis hermanos, buenas tardes tengan todos nuestros amigos que nos acompañan en esta transmisión. Queremos dar una cordial bienvenida a nuestro seminario Nacer, este día martes de febrero, agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos concede de poder llegar a cada hogar, a cada familia y sobre todo a nuestros amigos y familiares que están preparándose para recibir las clases en este día. Sean todos bienvenidos y damos gracias a Dios por el equipo, el staff que está aquí trabajando para hacer posible esta transmisión, por el grupo de alabanza y por los predicadores, por los maestros que hoy van a enseñar la palabra. Que sea el Señor, ¿verdad?, que guíe esta escuela, este seminario, estas enseñanzas, y que las verdades de la palabra se puedan establecer en cada corazón. Amén, que ataduras, ¿verdad?, filosofías, ideas de hombres puedan quedar de lado y se pueda establecer la bendita palabra del Señor, porque la palabra es la verdad, dice la Escritura. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así dijo el Señor Jesús en Juan 5:39. Y con esta calurosa bienvenida a todos nuestros hermanos, los que ya están ahí conectados y los que se van a conectar y los que nos van a alcanzar y los que nos van a ver después, vamos a entrar, ¿verdad?, con un tiempo, ¿verdad?, de agradecimiento, de alabanza, con la ayuda de nuestros hermanos de la congregación Monte de los Olivos. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a adorar, alabar y agradecer a nuestro Dios en lo que siguen llegando, ¿verdad?, a este seminario. El Señor les bendiga, hermano. Ahorita iniciamos con la primera clase. Dios, aleluya. Ahora, ¿qué le parece si alabamos juntos al Señor y adoramos su nombre unos momentos? Amén. Vamos poniendo este lugar calientito de la presencia del Señor. Amén. Diciéndole al Señor que queremos adorarlo, que necesitamos de Él en esta tarde como cada día. Amén. Y en su lugar yo le invito a que adore junto con nosotros al Señor. Quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu belleza. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu presencia, habitar en la hermosura de tu santidad, contemplar tu gloria y majestad. Te quiero adorar. Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios, prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios, prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, estar afuera de ti. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu belleza. Quiero estar
hermosura de tu santidad, contemplar tu gloria y majestad, te quiero adorar, te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios, prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios, prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Sigamos adorando al Señor con una alabanza más, amén. Yo no sé cuántos en esta noche decían más del Señor para su vida, amén, más de su presencia, más de la presencia de su Espíritu Santo, amén. Yo te voy a invitar que juntos entonemos esta alabanza que dice: yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Yo quiero más de y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. No quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. No quiero menguar para que crezcas tú. Oh, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo.
Amén. Pues buenas tardes, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. La paz del Señor Jesús sea en cada uno de sus hogares, en sus corazones. Vamos a dar inicio a nuestra primer clase el día de hoy. Mi nombre es soy el pastor Eliseo Bañales Reina de la Congregación Ciudad de Refugio y queremos dar la bienvenida a todos ustedes, ¿verdad? Que hoy están siguiendo esta clase. El tema que hoy vamos a compartir, ¿verdad? La enseñanza es el tema de la idolatría. Y es importante que nosotros, ¿verdad?, entendamos qué dice Dios acerca de la idolatría. La idolatría es una obra de la carne. Y hay un texto base con el cual vamos a iniciar en esta tarde ya, sobre el tema de la idolatría. Si gusta ir escudriñando, ¿verdad? Y su escritura en Éxodo 20, versículo 3 al 6. Lo tenemos aquí en una diapositiva, vamos a compartirlo. Vamos a ver qué Dios dice acerca de la idolatría. Muchos de nosotros, cuando venimos al Señor, traemos ciertos conceptos, ideologías, formas, enseñanzas que aprendimos en el caminar de nuestra vida. Y cuando venimos al Señor somos confrontados con la palabra y descubrimos grandes verdades que para nosotros estaban ocultas. Como dice el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Es decir, nos acercamos al Señor y empezamos a ver las verdades de su palabra. Vamos a poner esta base bíblica, si gusta acompañarnos ahí en casa con esta lectura. Son 3 versículos del capítulo 20 del Éxodo. Dice la escritura: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Con este texto, con este mandamiento, podemos entender cuál es el sentir de nuestro Dios en relación a la idolatría. Es importante ver, ¿verdad?, algunos puntos para que podamos entender esto, hermano. La Biblia, hermano, nos dice que fue Dios quien creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y en esa creación, hermano, ¿verdad?, dice la palabra del Señor que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante, hermano, que debido a esto el ser humano siempre tiene la necesidad de creer en algo o rendirle culto a alguien o a algo, porque es nuestra esencia, porque así nos hizo nuestro Dios. Hoy entendemos nosotros que por medio de la oración, la alabanza, la adoración, nuestra fe, ¿verdad?, podemos rendirnos al Señor en adoración. Mas, sin embargo, cuando no conocíamos esto, ¿verdad?, como se dice por ahí en expresiones, ¿verdad?, a cualquier santo, a cualquier cosa nos inclinábamos o buscábamos o pedíamos o creíamos. Mas, sin embargo, ¿verdad?, es necesario entender que esa esencia, esa necesidad que Dios puso en el hombre de rendir culto a su creador, no está mal. En el principio, ¿verdad?, en la historia vemos cómo Adán y Eva, cuando sus hijos crecieron, dice que llevaron del fruto de la tierra uno y llevaron ofrenda al Señor, porque el deseo del hombre es agradar a su Dios. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el hombre se aleja de Dios, se separa de Dios? Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y dice la escritura, ¿verdad?, que por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos de la gloria de Dios. Y por ese alejamiento, hermano, ¿verdad?, el hombre ha confundido a la creación con su creador. En la humanidad le es más fácil adorar a la creación que adorar al creador.
Pero entendamos algo, ¿verdad? Dios aborrece la idolatría. Él es un Dios celoso. Amén. Y podemos darnos cuenta cómo la gente en vez de adorar al Creador empezaba a adorar al sol, las estrellas, la lluvia y una serie de elementos, ¿verdad?, que Dios hizo, porque Él es el creador de todo lo que ven nuestros ojos. Pero ese distanciamiento, ese alejamiento hizo que el hombre cayera en idolatría. Vamos a ver cómo esa necesidad del ser humano de reconocer y adorar al Creador o a su Creador, de rendirle culto por medio de lo que mencionábamos hace un momento, ¿verdad? La oración, la alabanza, la adoración, ¿verdad? De alguna otra manera, el hombre fue separado de Dios y cayó en pecado, en transgresión. Y el hombre, ¿verdad?, empezó a rendirle culto, adoración a la creación en vez de su Creador. Quiero compartir con usted, ¿verdad?, el concepto de idolatría. La palabra idolatría, ¿verdad?, se divide en dos etimológicamente. Del griego, ido significa ídolos o Dios falso. Ido significa ídolo o Dios falso. Latría significa adoración. Podemos entonces ya tener un concepto de esta palabra. ¿Qué es idolatría? Es adorar o adoración de ídolos. Amén. La idolatría podemos concluir nosotros que es la adoración de ídolos. Y pues usted mira aquí, observen las imágenes, podrá darse cuenta que hay una serie de ídolos santos o que la gente considera, ¿verdad?, que los honra, los venera, los adora, les pone veladoras, se inclinan delante de ellos. Pero Dios está en contra de la idolatría, lo que es la adoración a los ídolos. Quiero llevar una escritura para que podamos darnos cuenta de esto que le vengo comentando. Se encuentra en Romanos capítulo 1, versos 20 al 25. Dice la escritura: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Se fija cómo nuestro Dios es bueno? ¿Verdad? Nos ilustra con su palabra acerca de por qué sucedió esto. Ahora, continuando con un concepto más de lo que es un ídolo. Un ídolo es una imagen de un Dios, objeto de veneración y culto, persona o cosa admirada con exaltación, una imagen usada como objeto de adoración, es decir, es un Dios falso. La Biblia habla acerca de la avaricia y dice que la avaricia es idolatría. La Biblia habla acerca de que la avaricia o habla del amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Y en la Biblia tiene un nombre, el Dios del dinero. Usted ha leído la palabra, usted sabe que este hombre se llama el Dios de la riqueza, Mamón. Entonces podemos entender nosotros que Dios aborrece la idolatría. Las imágenes y artículos creados para adorarlos básicamente no tienen vida.
ni poder, menos tienen autoridad, ni tampoco pueden interceder por nosotros. Más adelante vamos a ver algo. La gente se justifica diciendo, es que nosotros no adoramos al santo, no adoramos a esta imagen, nosotros simplemente la respetamos, la veneramos. Y ahorita nos vamos a dar cuenta lo que dice la palabra. El Salmo 115, verso 3 al 8, si gusta leerlo conmigo ahí en la diapositiva, dice así: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso Él ha hecho. Los ídolos, dice la escritura, son plata. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen y no palpan. Tienen pies y no caminan. O no andan, no hablan con sus gargantas. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. La gloria sea para nuestro Dios, amén. Cualquiera que confía en ellos es igual que el que los hace, el que los vende, el que los compra, el que confía. Eso es idolatría, y Dios aborrece la idolatría. Gloria al Señor Jesús. Las imágenes y artículos tallados o creados para adorarlos básicamente no tienen vida, ni poder, ni autoridad. Tampoco pueden interceder por nosotros, porque el único que puede ayudarnos se llama Jesús. Es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver nuestro primer punto, hermano, acerca de la idolatría. A Dios no le agrada la idolatría. Recuerde que es una obra de la carne. A Dios no le agrada la idolatría. Por más que en este mundo la gente quiera acomodar esa obra de la carne, quiera justificarse, usted y yo debemos tener bases y elementos. Nuestros amigos deben de saber, nuestras amistades que nos están escuchando deben de saber que a Dios no le agrada la idolatría. Dios es el único que puede darnos lo que necesitamos, y Él lo hace con gran amor. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, le voy a poner un ejemplo. Siendo la idolatría una situación del Dios verdadero, es completamente comprensible que Dios esté en contra de ella. Es como uno que es padre de familia. Los que somos padres, yo creo que no nos gustaría que nuestros hijos pues nos desecharan y le preguntaran o le pidieran a otras personas que no son sus padres, porque si eso sucediera nos sentiríamos mal, nos pondríamos celosos. ¿Cuántos dicen amén? Porque si mis hijos tienen un padre, lo más lógico es que vengan con su padre y le pidan a él, les pongan sus necesidades a él, sus súplicas, sus ruegos, sus inquietudes vengan hacia el papá. Pero ¿por qué tendrán que ir a otra persona? ¿Por qué tendrán que ir con un intermediario si tienen línea directa con el Padre? Lo mismo pasa con nuestro Dios. Nuestro Dios no ocupa intermediarios, no ocupa santos, no ocupa nadie que le ayude a que las oraciones lleguen a Él. No, todos tenemos libre acceso a nuestro Dios cuando venimos con un corazón sincero. Y lo dice la palabra en el texto que leíamos, ¿verdad? Que Dios habló todas esas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, nuestro Dios uno es. Quienes usan imágenes dicen que no las adoran, simplemente que las veneran. Pero tanto adorar como venerar, dando culto a lo sagrado, está prohibido por el Dios verdadero, ya que fue quien dijo: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Es decir, venerar equivale a honrar. Y vamos a ver por la palabra en las Escrituras que cuando se habla de honra, se habla de venerar en la Biblia, está hablando acerca de personas vivas, personas que eran reconocidas por su ministerio, por su labor, por su amor a la obra. Nunca se venera o se honra a un ídolo, o nunca se inclina uno hacia una imagen, no. Eso está reprobado por la palabra, lo dice
Éxodo capítulo 20. Bueno, nosotros ya vimos la diferencia entre lo que es adorar o venerar, pero vamos a aclarar este punto. En el punto número 2 vamos a ver la veneración correcta. Amén. Vamos a entrar al punto número 2, que es la veneración correcta. Tener gran respeto a alguien por sus virtudes. Usted puede honrar a su mamá, a su papá porque son buenos, honrarlos, reconocerlos, inclusive hasta darles un beso. Amén. Ayudarlos económicamente, eso es honra. Eso es, ¿verdad?, lo que estamos hablando cuando estamos venerando o reconociendo la labor, el trabajo de alguien. Ahora, la veneración correcta, ¿verdad? Ese es el sentido correcto de dar veneración a una persona. Este es el sentido que la Biblia aprueba. El sentido que la Biblia aprueba es cuando nosotros podemos reconocer el esfuerzo o el trabajo de alguien. En la Escritura nosotros podemos encontrar dos casos donde hay reconocimiento o veneración. Y uno de ellos está en Primera de Reyes capítulo 18, verso 7. Si usted ve a la diapositiva, dice: y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Se fija que aquí tenemos un ejemplo de honra. ¿Quién era Elías? Era un profeta, que cuando él oró, la lluvia paró. Y Dios había decretado que por la oración de él, la lluvia o la sequía se iba a terminar. Entonces el rey Acab estaba preocupado y andaba buscando a Elías, mandó a su siervo, y cuando lo encontró, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? ¿Qué quiere decir esto? Es una señal de reconocimiento ante una autoridad puesta por Dios. Pero en ningún momento vemos adoración, en ningún momento vemos idolatría. Segunda de Reyes, tenemos un segundo caso con el profeta Eliseo. Segunda de Reyes 2:15, dice la Escritura: y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Aquí podemos ver también que esta honra, este respeto, este reconocimiento entre el profeta Eliseo era una confirmación de lo que estaba en Elías, había pasado a ser depositado en el profeta Eliseo. Ahora estamos hablando de la veneración correcta, que tiene que ver con la honra. La veneración se da a personas que pueden recibirla por estar presentes o por estar vivas. ¿Estamos de acuerdo en eso, amigos? Se da, ¿verdad?, a personas que pueden recibirla, que están presentes o están vivas. O sea, en ningún momento podemos honrar o podemos reverenciar a una imagen o a un muerto. Las personas veneradas nunca fueron vistas como divinas. Aunque Elías era un hombre poderoso, se le conoce como el profeta de fuego, aún ni Elías, dice la Escritura, que era hombre igual que usted y que yo. O sea, no se le hace una, digamos, no se le exalta como: uy, pues es que se fue en un carro de fuego, o es que oró y descendió fuego del cielo. No, a pesar de que Dios lo respaldó tremendamente su ministerio, no dejó de ser un hombre igual que usted y que yo. En todos los casos, las personas de carne y hueso, y no una imagen que representa a dicha persona. La veneración no tiene como propósito solicitar ninguna clase de milagro, ni tampoco es un rezo ofrecido a una divinidad. Vuelvo a repetir, la veneración no tiene como propósito solicitar ninguna clase de ayuda o milagro. La honra o la veneración es simplemente reconocer el esfuerzo y el trabajo de alguien. Amén. Pero no se va queriendo obtener algo de esa persona. Vamos a continuar, hermano. El punto 3 nos habla acerca de la veneración incorrecta. Si ya hablamos de lo que sí aprueba Dios, de lo que sí es agradable delante de Dios, ahora vamos a ver lo que no es agradable. Entonces dice la Escritura:
vamos a leer un pasaje en Hechos 10, 25 al 26, donde nosotros vamos a poder constatar que en ocasiones nuestras ideologías o filosofías o costumbres nos hacen que actuemos y que de nuestra carne salga la idolatría. Pero fíjense lo que pasó aquí. Honrar y dar culto a lo sagrado, esta es la forma incorrecta y prohibida por la palabra de Dios, ya que no es lo mismo honrar a un padre o una madre que rendirles culto. Recuerde, el hombre tiene la necesidad de rendirle culto a su creador, pero nuestras transgresiones, nuestro pecado nos alejaron de Dios y ahora la gente sin el conocimiento de la palabra le rinde culto hasta un árbol, ¿sí? Hasta una puerta. Cualquier cosa le puede rendir culto. Mas, sin embargo, cuando Dios nos rescata de esas tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo, nos va mostrando la verdad de su palabra. Aquí en este pasaje encontramos un suceso. Lo voy a leer. Hechos 10, 25, 26. Dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Fíjese la expresión, cómo cambió, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. O sea, la pregunta aquí es: ¿por qué aquel hombre llamado Cornelio en esta historia, cuando llega Pedro a hablarle del evangelio, a predicarle la palabra, por qué se postra delante de él? Y sobre todo la pregunta es: ¿por qué lo adora? Cornelio no está mal, porque él es ignorante de la palabra. Él no sabe que Dios aborrece la idolatría. ¿Cuántos dicen amén? Por eso él se postra y adora a Pedro. Yo creo que Pedro estaría mal si Pedro se queda con esa o recibe esa adoración. No, rápidamente lo levantó y le dijo: levántate, soy hombre igual que tú. Porque Pedro sí tenía la revelación de la palabra, pero Cornelio no. Probablemente te suceda a ti en algún momento, porque seas bueno, porque vas a la iglesia, o porque escuchas palabra, porque das buenos consejos, porque eres buen amigo o buena amiga. Y alguien en su gratitud, en su forma, en su aprendizaje o lo que le enseñaron, pudiese ser que en algún momento alguien llegue y te quiera besar la mano o te quiera rendir culto. Pero usted y yo sabemos que el único que merece alabanza y adoración se llama Jesucristo. Amén. Bueno, teniendo este pasaje, entendamos algo: los líderes espirituales no deben ser considerados como sagrados o divinos. Simplemente son personas que cumplen un propósito santo para Dios. ¿Es cierto? Dios usa al pastor para bendecir a la iglesia, para predicar, para traer revelación. Pero escuchemos, no deja de ser un vaso en las manos de Dios para bendición del pueblo. Cosa que no ocurre en algunas sectas, ¿verdad? O en algunas organizaciones donde se mira al líder o al que está al frente como casi un Dios y se le adora, No, hermano, eso delante de Dios está reprobado. Dios está en contra de la idolatría. Cuando el diablo quiso tentar a Jesucristo, le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjate lo que el padre de toda mentira, Satanás, el Señor reprenda, viene con Jesús y le dice: mira, todo esto te doy si postrado me adorares. Pero la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que fuera de Él no hay otro Dios. Amén. Él es el único Dios. Dios es el único digno de ser gran manera alabado y adorado. Pasamos a otro punto más importante también para entender la idolatría. La idolatría, hermano, y la Biblia está sancionada por la Biblia de una manera clara y contundente, como algo contrario a la voluntad de Dios, y cualquiera que la practica comete pecado y no heredará el reino de Dios. Por ahí nosotros tenemos una escritura que se encuentra en Gálatas 5, 19 al 21.
La repito, Gálatas 5, 19 al 21, dice la Escritura, y manifiestas son las obras de la carne. Si usted quiere leerlo ahí en casa, ahí está la Escritura, puede escribirla y en algún momento usted puede repasar este pasaje. Y usted va a encontrar en ese pasaje que hay varias obras de la carne, pero nada más vamos a tomar de ahí la idolatría, porque nuestro tema es idolatría. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Esa escritura la encontramos en Levítico 26, 1. Desde el principio Dios fue marcando, ¿verdad?, lo que no es agradable delante de Él, y la idolatría es una obra de la carne, siendo que el hombre tiene la necesidad de adorar o de reconocer a su Creador, pero sin palabra de Dios, sin mandamientos, el hombre hace cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Tenemos también, ¿verdad?, que la idolatría causa desesperación a los verdaderos creyentes. ¿Por qué sucede esto, mi hermano? La idolatría, ¿verdad?, causa desesperación a los verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque quien conoce la verdad no se puede someter a la mentira. ¿O no dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre? Quien ha recibido la verdad, quien tiene la revelación de la palabra, no se va a conformar a practicar las mentiras de este mundo. Amén. Así es que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. No sé si usted ha leído ese pasaje, se lo dejo de tarea. Hechos capítulo 17, usted puede leer cómo Pablo va a Atenas y va caminando y empieza a mirar altares por aquí, altares por allá, ídolos por aquí, ídolos por allá. Y él dice la escritura en el versículo 16 que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad cómo estaba entregada a la idolatría. Gloria al Señor. La idolatría también es abominación, lo dice la palabra. Vamos al punto número 5. Ahora vamos a ver los ídolos y la Biblia. Así rápidamente, hermano, ¿verdad? Inciso A, los ídolos causan la ruina. El Salmo 106, 36 dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Son para vergüenza. Amén. Salmo 97, 7 dice, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían de sus ídolos. Es adoración de sus propias obras. Isaías 2:8 dice, además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante los que fabricaron sus dedos. Los ídolos no sirven, son vanidad, dice la palabra del Señor. Se pueden destruir, no hacen milagros. Fíjese qué tremendo es esto. Los ídolos no hacen milagros. Es más, causan ruina, causan vergüenza. Es terrible, hermano, pero para el sur hay mucha idolatría. También hay mucha pobreza. Si usted hace un recorrido por allá, por el se da cuenta que hay mucha pobreza, hay mucha idolatría, hay mucha ruina, pero tiene un porqué. Tiene un porqué la ruina, la pobreza, porque la gente, aunque se le predica la verdad, no quiere abrir sus ojos y recibir la verdad. Prefiere estar en la mentira. ¿Sabe por qué no cualquier cristiano se puede meter ahí a un pueblo a predicar el evangelio? Porque todos los pueblos son fabricadores de ídolos. Y donde entre un evangelista, un pastor a querer predicar, mira, va a afectar la economía, va a afectar el negocio. ¿Cuántos dicen amén? Porque va a ir a hablar en contra de la idolatría. Y esto es palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos cómo Pablo fue azotado, fue encarcelado, porque cuando él iba y miraba todo esto, empezaba a predicar contra de la idolatría y pues naturalmente se echaba enemigos. Por eso hay persecución. Por eso a muchos cristianos en el sur, Chiapas, Michoacán, por allá, les queman las casas porque se levantan a predicar y pregonar la verdad. Y la verdad es que Dios aborrece la idolatría. Yo le digo algo, si en México esta palabra se tomara en cuenta y todo nuestro país desechara toda la idolatría
y sirviéramos al único Dios verdadero, hermano, no se imagina qué cosas grandes sucederían en nuestra nación. Pero muchas veces la ruina está, la vergüenza, porque la gente no quiere soltar su cultura, sus tradiciones, su paganismo, sus ídolos. Número 6, milagros mentirosos. La Biblia nos muestra que existe el poder limitado del mal. Es decir, hay gente que honra o adora ciertos ídolos o imágenes porque creen que ellos les dieron un favor, porque le respondieron con un milagro. Pero acuérdese que si Dios está en contra de la idolatría, el mismo Dios no va a permitir que un ídolo haga un milagro. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Si Dios está en contra de la idolatría, Dios no va a pactar con los ídolos ni les va a permitir que hagan milagros. Lo que tenemos que entender es que hay un poder limitado del mal. Y en el inciso A de su pantalla, usted va a encontrar a Moisés y los magos de Egipto. Esta referencia la puede encontrar en Éxodo 7, 9 al 13. Cuando Moisés va a hablar con Faraón, estaba temeroso, pero el Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Tengo una vara, ve, suéltala. Y esa vara se convirtió en una serpiente. Y rápidamente Faraón llamó a sus magos y les dijo, así les dijo: hagan lo mismo que hizo Moisés para que vean que aquí somos iguales y el poder es el mismo. Entonces los magos aquellos soltaron sus varas y también se convirtieron en serpientes. Pero recuerde que el mal tiene un poder limitado. Podrán mostrar cierto poder, pero ante el poder de Dios nadie puede. Si usted lee esa historia, usted se va a dar cuenta que la serpiente de Moisés devoró a las serpientes de los magos de Faraón. Inciso B, hermano, el mal está puesto para probar tu fidelidad a Dios. Muchas veces viene el mal, somos tentados y por ahí recibimos algo. Imagínese usted que de repente agarra una revista y empieza a leer algo, un horóscopo, empieza a leer y resulta que lo que leyó se le cumplió, como que le empieza a agarrar fe, ¿sí o no? Como que sabe algo de mí. Y ese gusanito le hace que para la otra semana vaya y compre la otra revista. Y vaya, compre la otra revista porque siempre que la lee, le habla, porque le dice lo que usted quiere escuchar. Señor, reprenda al diablo. Así trabaja. Inciso C, el poder de los ídolos. Tenemos una escritura, ¿verdad?, donde podemos nosotros corroborar. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea nuestro Dios. En 1 Corintios capítulo 10, verso 19 al 22, ¿qué pues digo? ¿Qué es el ídolo? ¿Es algo? ¿O que sea algo lo que sacrificas a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿Tendrán poder los ídolos? No. Los ídolos, dice la Biblia, que no son nada. Y lo que sacrifican a ellos se lo están sacrificando a los demonios, dice la Escritura. El inciso C dice: el engaño del maligno. Existen personas al servicio del maligno y no tenemos que ser confundidos en esto, cuyo propósito es engañar a las personas y mantenerlas en la idolatría. Hay personas que trabajan para esta obra, para este demonio de la idolatría, y su propósito es que la gente esté ahí entretenida. La forma de identificarlos es si predican al Dios verdadero. La forma de identificar estos falsos, ¿verdad?, maestros o falsos enseñadores es si predican al Dios verdadero o predican a ídolos. Segunda de Corintios 11, 13 al 15 dice la Escritura: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero dice la Escritura en el versículo 14 que aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Con esto podemos entender que sí, de repente hay un cierto poder limitado en el mal, pero es donde nosotros debemos de tener sabiduría para saber si está operando el poder de Dios o está operando un demonio. Cuidado con eso. Tenemos otro pasaje, ¿verdad?, en Hechos 8, 9 al 11, Simón el mago.
Este era un hombre, hermano, ¿verdad?, que vivía en Samaria y tenía toda la gente, ¿verdad?, entretenida, encandilada, y todos decían: este hombre es la gran virtud de Dios, porque los tenía entretenidos con sus artes mágicas. Pero yo quiero decirle que este hombre no lo respaldaba el poder de Dios, lo estaba respaldando un demonio. Amén. Entonces es así que cuando llegan aquellos hermanos a predicar el evangelio, les ofrece dinero para que él también, cuando ponga las manos, pues el Espíritu Santo sea derramado. ¿Se imagina? Eso te dice que el que estaba ministrando a este hombre era, ¿verdad?, el mismo demonio. Inciso F, la idolatría, el engaño y el fraude. Este punto está buenísimo. Era el que le comentaba hace un momento. Tenemos una escritura ahí en Hechos 19, 23 al 26. Fíjese, la idolatría genera grandes ganancias a los que la promueven, genera beneficios económicos a quien la predican. Pero cuando el apóstol Pablo llevó el mensaje del evangelio a la ciudad de Éfeso, anunciando a Jesucristo y proclamando que los ídolos no son dioses, entonces se metió en un problema, porque los comerciantes de la fe del pueblo estaban perdiendo sus ganancias por la venta de sus imágenes. Es decir, llega Pablo y empieza a predicar y los comerciantes empezaron a ser afectados. Amén. Y hasta un templo ahí de una diosa Diana también, ¿verdad? ¿Cómo ahora se va a mantener? Se va a destruir, quedará en ruinas. Y Pablo enseñaba que la adoración a la gran diosa Diana es idolatría, la cual está prohibida por el único Dios verdadero. También el poder de adivinación se usaba para obtener riquezas. Había una muchacha que tenía el espíritu ese de adivinación o espíritu pitonizo y trabajaba para unos ahí que los estaba haciendo ganar mucho dinero. Y dice que por muchos días iba detrás de Pablo y los hermanos que estaban predicando, hasta que un día Pablo como que lo fastidia, se detiene y reprende al espíritu, ese demonio que estaba en esa muchacha, y le dijo: en el nombre de Jesucristo, sal fuera. Amén. Y se volvió a meter en otro problema, porque los patrones de aquella muchacha pues dejaron de obtener ganancia y tuvieron que acusar a Pablo y llevarlos a la cárcel por este acto, por predicar la verdad. Hermano, Dios aborrece la idolatría. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que saquemos la idolatría de nuestras vidas. Amén. Recordando que es una obra de la carne. ¿Cómo podemos llegarnos a Dios? Humillándonos delante de su presencia, reconociéndolo, sabiendo que Él es el único que nos puede ayudar, pero no adorando otras cosas, no inclinándonos a otros dioses o a otros ídolos. No, el único Dios verdadero es Jesucristo y Él es el único que nos puede ayudar. Cuando pasa como Cornelio, hermano, pues que somos ignorantes o que no sabemos, bueno, hay razón, pero cuando conocemos la palabra de Dios no puede estar pasando esto. Pablo y Bernabé, en una ciudad llamada Iconio, Dios los usó para sanar a un paralítico. Fíjense lo que le voy a compartir. Por medio de Bernabé y Pablo, la ciudad que era pagana los confundió con dioses. Es decir, como a través de ellos ocurrió un milagro. ¿Qué decía yo al principio? Somos un vaso usado por Dios, pero el único que tiene el poder se llama Jesucristo. Y Pablo y Bernabé, ¿verdad?, hicieron un milagro y resulta que la gente, como era una comunidad pagana, los empezó a ver como dioses y los empezó a adorarlos. Les empezaron a ofrecer sacrificios de animales. Pero fíjense que dice la palabra, la respuesta de los apóstoles fue en Hechos capítulo 14, 15 al 18, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas cosas, vanidades, os convertáis al Dios vivo. Es decir, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir
que la multitud les ofreciera sacrificio. Bueno, el problema no era de Bernabé y Pablo. El problema era de esas personas que en su ignorancia los veían como dioses y querían adorarlos. Pero cuidado, porque habrá ocasiones que a lo mejor alguien te vea como un dios porque hiciste algo, pero nunca olvides que el poder es de Dios. Amén. ¿Qué pasó en Tesalónica? Mis hermanos de Tesalónica, cuando se dieron cuenta que los ídolos y las imágenes no son nada, dice la Escritura que se arrepintieron y se volvieron a Dios. Es decir, si hoy tú estás teniendo la oportunidad de recibir esta palabra, de escucharla, tienes la oportunidad de arrepentirte y volverte a Dios. Él es el único que te puede ayudar. Eso es lo que Dios quiere. Mientras el hombre viva confiado en sus ídolos y en las imágenes, estará viviendo en el error, en el engaño, en el pecado, por consiguiente, bajo condenación. Voy a invitar a los músicos que vayan tomando su lugar porque estoy a punto de cerrar esta clase sobre la idolatría. Podemos concluir entonces, hermanos, amigos, familia que nos escuchan, que solo Dios es digno de ser adorado. A nadie se le debe dar la gloria ni la exaltación. La idolatría en cualquiera de sus manifestaciones es pecado deliberado y está prohibido por Dios y su palabra. Cualquiera que la practica no heredará el reino de Dios. Démosle solo a Él toda la gloria, la honra y la alabanza y el honor, porque Él es digno de recibirla. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga en esta hora. Vamos a tener un tiempo más de alabanza, ¿verdad? Un pequeño receso y vamos a estar continuando con la segunda clase el día de hoy, impartida por nuestro pastor Abraham Barragán de la Congregación Monte de los Olivos, con el tema El juicio final. Dios los bendiga a todos mis hermanos que están en casa. Los dejamos con el grupo de alabanza. Aleluya. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te
Señor, has cambiado mi lamento en danza, me has ceñido, Dios, de alegría. Señor, has cambiado mi lamento en danza, me has ceñido, Dios, de alegría. Para que mi alma te cante alabanza y no esté callada. Señor, Dios mío, te alabaré por siempre. Para que mi alma te cante alabanza y no esté callada. Señor, Dios mío, te alabaré por siempre, siempre, Señor. Señor, has cambiado mi lamento en danza, me has ceñido, Dios, de alegría. Señor, has cambiado mi lamento en danza, me has ceñido, Dios, de alegría. Para que mi alma te cante alabanza y no esté callada. Señor, Dios mío, te alabaré por siempre. Para que mi alma te cante alabanza y no esté callada. Señor, Dios mío, te alabaré por siempre, siempre, Señor. Paz de Cristo, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. A todos mis hermanos un saludo. Acá a nuestros amigos también que nos siguen hoy en esta transmisión. Temas indudablemente de mucha riqueza y temas justamente necesarios para todo hijo de Dios. Lo repito, para todo hijo de Dios que nos está siguiendo y también para todos los amigos que están llegando a los pies del Señor. Son temas fundamentales, de verdad. El podernos sacar de nuestra vida espíritus, algunos temas de estos que son profundamente problemas espirituales, como que nos acarrean a nuestra vida miseria, ¿verdad? Como lo es el tema de la idolatría. Entonces, a través de la enseñanza, poder nosotros sacudirnos esos espíritus de nuestra vida, y que a través de sacudirnos, de esta enseñanza, sacudirnos esos espíritus y venga a nosotros esa riqueza al dejar de practicar esto y verdaderamente, únicamente inclinarnos ante el único Dios verdadero, ante el único Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Es algo fundamental e importantísimo, ¿verdad? Abrace este tema, idolatría, ¿verdad? Algo hermoso, algo precioso, algo sumamente rico, algo que aqueja al ser humano y que por eso es uno de los primeros mandamientos que el Señor nos manda para que tengamos cuidado de ellos. Así le damos a continuar con un tema no menos importante, también muy importante. En este caso a mí me está tocando dar el tema el juicio final, ¿verdad? Siempre es importante tocar todos estos temas fundamentales. Entonces vamos a abrir este tema y vamos a ver, ¿verdad? El juicio final. ¿Qué es el juicio final? Porque el Señor nos lo trae como una doctrina básica, ¿verdad?
¿Por qué es fundamental que venga a nuestra vida este tipo de tema o este tema también, que sea presente en nuestra vida, que nosotros lo podamos vivir, que esté en nuestra mente, que esté en nuestro corazón, que estemos pendientes de esto? Y ahorita vamos a ver por qué es importante esto. El juicio final. Dice la palabra, hay dos textos paralelos, usted los va a ir mirando aquí en pantalla. Uno de ellos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Está hablando de este tema, del juicio final. Y en Apocalipsis 20 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Ahí está hablando de que va a llegar el momento en que va a haber un juicio final. Hemos llegado a una de las verdades, amigos, hermanos, más importantes para la vida del ser humano. Y la verdad de las cosas, se lo digo, es tan importante, pero también es muy poco conocido este tema. Inclusive dentro del mundo cristiano, el tema del juicio final es un tema muy poco conocido. Y en este caso, en esta escuela sí le hemos dado la importancia de tocarlo porque es muy, muy importantísimo. Esta verdad nos declara que existe un día en el cual todos los seres humanos serán juzgados, ¿verdad? Según sus obras, dice aquí, ¿verdad? Que de la manera, dice, para que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Verdaderamente nosotros tenemos a veces ese pensamiento de vivir la vida y que el día de mañana no va a haber nada, que el día de mañana hay que vivir la vida como si no hubiera un mañana. Muchas veces lo hemos, inclusive nosotros como hijos de Dios, a veces lo pensamos así. Y a veces lo vivimos de esa manera. Ahora nuestros amigos que están en el mundo, que no conocen nada de esto, corren un gran peligro al vivir la vida, ¿verdad? Como si no hubiera un mañana. Y yo le quiero decir a través de este tema que sí hay un mañana. Y el día de mañana o el día después de la muerte, como dice aquí, dice, el hombre va a morir y después va a venir un juicio. Entonces es importante. El apóstol Pablo nos lo dejó dicho en esto. El apóstol Pablo dijo que el juicio, ¿verdad?, final es una doctrina básica o fundamental que nosotros debemos ver, debemos tocar. Es una doctrina que debe estar en nuestro corazón, en nuestra mente, debe estar atento. ¿Por qué? Porque el día de mañana, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos esta doctrina en nuestra mente, en nuestro corazón, esta doctrina nos alerta de que nuestros hechos en el mundo, cuando nosotros vayamos caminando nuestro diario vivir, siempre se nos presentan ocasiones en las que tenemos que decidir sobre lo bueno y sobre lo malo. Siempre vamos tomando decisiones. Y como dice el texto ahorita, ¿verdad?, que vamos a ser juzgados según sean nuestras obras, sean buenas o sean malas. Entonces, cuando el Hijo de Dios no tiene esta doctrina en su corazón, no sabe que el día de mañana hay un juicio final, al Hijo de Dios se le hacen ligeras las cosas. Entonces es importante, por eso el apóstol Pablo, miren, decía, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe de Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, el apóstol nos está aconsejando que nosotros, hermanos, tomemos en serio la doctrina del juicio final. Que nosotros en nuestra mente, en nuestra conciencia, siempre llevemos pendientes que el día de mañana, cuando muramos, vamos a ir a un juicio. Que no andemos por ahí en la vida, para arriba, para abajo, tomando decisiones a la ligera, sino que todas nuestras decisiones sean tomadas en cuenta,
pesándolo en una balanza de que el día de mañana esa decisión errática que yo tome, esa decisión mala que yo tome, se me va a estar esperando el día del juicio también. Es algo especial esto, y por eso el apóstol decía, esta doctrina del juicio eterno tiene que llevarla todo hijo de Dios que venga a los pies del Señor. Ahora, es importante que nosotros llevemos en nuestro corazón este tema, en nuestro corazón. El hombre afuera dice muchas cosas. La persona afuera dice, cuando yo muera va a ser el fin de todo, ya no va a haber nada más. De hecho, hasta cantan corrido, ¿verdad? ¿Qué me voy a llevar? Nomás un puño de tierra, dicen uno. O sea, la gente afuera no está pensando que va a haber un juicio final. La palabra a nosotros nos dice, eso no es cierto. La palabra dice, sí va a haber un juicio, te está esperando. El día que mueras te está esperando algo que te va a definir dónde vas a estar eternamente. Y ese va a ser el juicio final, el día del juicio final. La gente afuera vive pensando, cuando yo me muera va a ser el fin de todas las cosas, pero Dios dice otra cosa. Es importante que nosotros, amados hermanos, que usted, que yo y usted también, amigos, sea consciente de que esto no es cierto, de que va a haber un juicio. Y el Señor le dijo, y también le dio autoridad para hacer juicio. Está hablando de Jesús. Dice, no te maravilles de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros van a oír su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué nos está diciendo? Que no es cierto lo que dice la gente en el mundo, que no es cierto que nosotros vamos a morir y ahí va a quedar la cosa. No es cierto, dice Dios. No, va a haber una resurrección para vida, y va a haber una resurrección para condenación. Nos está diciendo y nos está hablando, querido amigo, amado hermano, de un juicio final. En este caso nos está hablando del día del juicio final. Nos está hablando, hermanos, que los que han ignorado la bendita misericordia del Señor, ¿verdad? Los que han ignorado o rechazado la bendita misericordia del Señor, ¿verdad? De nuestro Dios, van a enfrentar al juicio final. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de enfrentar el juicio final? Si la misericordia del Señor dice, la verdad de las cosas es que todos llegan a un juicio. Casi la mayoría llegamos a cuando se llega a un juicio aquí en la tierra, llegan con un abogado, ¿verdad? La mayoría, y si no tienes para pagar un abogado, aún el Estado te asigna uno, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa misericordia del Señor? ¿Verdad? ¿Cuál es esa misericordia? Es que el día del juicio tú llegues con el abogado. Y dice la palabra, y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, nosotros como hijos de Dios no vamos a dejar de hacer, a veces cometer faltas delante de Dios o transgredir la ley, ¿verdad? El problema sería que nosotros lleguemos ese día sin ese abogado. El problema sería, ¿verdad?, que lleguemos sin Jesucristo a nuestra vida. Es por eso, hermano, querido amigo, que es importante, ¿verdad?, que nosotros vayamos pensando en que ese día se va a llegar. Y que ese día es mejor vivirlo y llegar y vivirlo con nuestro abogado, con Jesucristo a un lado de nosotros, que sin Él. Todas aquellas personas, ¿verdad?, que lleguen a ese día del juicio sin Jesús, su destino va a ser la condenación. Bendito sea el Señor. Ahora, la verdad es que tenemos un Dios de amor, pero también es verdad que nuestro Dios de amor va a llegar el momento en el que nuestro Dios de amor se va a convertir en un justo juez, ¿verdad? Es ahorita la tierra y todos nosotros estamos disfrutando del amor de Dios, pero va a llegar el día, ¿verdad? Tenemos que saber, hermanos y amigos, que Dios es amor, pero que habrá un día, ese día, el día del juicio,
en el que este Dios de amor va a ser un juez justo. Si ese día, el día del juicio, se acabó el amor de Dios, porque ese día vamos a conocer lo que es un juez justo, lo que es Dios nuestro Señor como juez. Y dice la palabra que en aquel día Abraham se lo declaró cuando nuestro Señor iba a pasar a acabar con Sodoma y con Gomorra. Abraham se lo dijo y le dijo, lejos esté de ti hacer tal cosa. Dice, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca lo hagas el juez de toda la tierra. Dice, no ha de hacer lo que es justo. Ahí nos está hablando de que el día del juicio final, nuestro Padre Celestial se va a convertir en un juez justo, ¿verdad? Las personas muchas veces confundimos, ¿verdad?, la bondad de Dios creyendo que como es tan bueno, ¿cómo va a poder condenarnos? Pero la verdad se lo digo, ¿verdad? La palabra dice que ese día nuestro Padre Celestial se va a convertir en un justo juez, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros tenemos que tener, hermanos, ahorita en nuestra vida pendiente, y nosotros tenemos que estar sapientes de que nuestro Padre Celestial ahorita está lleno de amor, que ahorita nos está dando la oportunidad de entrar en el reino de los cielos a través de nuestro Señor Jesucristo, y que ahorita sí es un Dios de amor, que justamente el día de hoy y en estos días que estamos vivos, que estamos en este mundo, en esta vida, ¿verdad?, tenemos la oportunidad de disfrutar a ese Dios vivo y entrar, ¿verdad?, en ese reposo del Señor, y así poder evitar, ¿verdad?, el juicio eterno, ¿verdad? Dice la Escritura que Dios ha establecido un día para juzgarlo. Dice, solamente va a haber alguien, va a haber una manera, ¿verdad?, de que nuestro Padre nos va a juzgar un día. Dios ha establecido un día para juzgarnos. Dice la palabra que Dios nos dice en la Biblia que Él ha establecido este día para juzgar las obras de los hombres. Bendito sea el Señor. Dice la Escritura, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de juicio, de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bendito sea el Señor. Esto nos está diciendo, hermano, que Dios tiene establecido un día para juzgar la obra de los hombres. Nuestro Señor tiene hoy en este día su benignidad y nos está guiando al arrepentimiento. Pero también, hermanos, ese día va a ser día de juicio. Dice la palabra que el Señor es fuego consumidor, ¿verdad? En el libro de Hebreos dice que nuestro Señor dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que ese día nuestro Señor, nuestro Dios, no va a ser el Dios de amor. Tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Debemos ser conscientes que ese día nuestro Señor se va a convertir en fuego consumidor, ¿verdad? Porque así lo dice la palabra, no es porque, y nos los está advirtiendo, ¿verdad? Malamente sería que nuestro Dios nos tomara de sorpresa, que nuestro Dios nos tomara sin advertirnos, pero nos está diciendo, nos está advirtiendo que ahorita todavía es el tiempo en el que Él está, ¿verdad?, permitiendo la entrada a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, aquel día, dice la palabra, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es decir, nuestro Señor es fuego consumidor. Ese día, el día del juicio, nuestro Señor va a estar haciendo esto, siendo fuego consumidor. La palabra dice en el libro de los Hechos, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó dando fe
a todos de haberle levantado de entre los muertos. Es importante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta que hoy en este día tenemos el tiempo, hoy en estas fechas que estamos vivos y que estamos aquí, tenemos el tiempo de evitar ese día de juicio, ese día de condenación, dice la palabra. Ahora, también va a haber una separación, ¿verdad? Porque hay una palabra, dice la Escritura, ¿verdad? Que así como vemos que ha establecido un día para juzgar, dice que ese día va a separar, dice la Escritura, los cabritos de las ovejas. Dice la Escritura, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, dice, y apartará unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Para qué? ¿Para qué va a separar a los cabritos de las ovejas? Hermanos, va a separar a los cabritos va a haber una separación porque hay una promesa de vida eterna. Es decir, no todos van a ir al juicio final. Aquí es donde queríamos llegar también y decirle a todos nuestros amigos y decirle a todos nuestros hermanos que no todos van a llegar al juicio final. Es decir, cuando sea ese día, cuando el Señor resucite a unos para vida y a otros para condenación, va a haber una separación. Todos aquellos que hayan muerto en el Señor van a ser separados para un lado y los que no van a ser separados para el otro, ¿sí? Y solamente un grupo va a entrar a lo que es el juicio final. La palabra en el libro de Apocalipsis dice, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos los profetas y a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, de destruir a los que destruyen la tierra. Es decir, amados amigos, ese día va a haber un espacio y un tiempo para juzgar a los muertos, y va a haber un espacio y un tiempo para dar el galardón y siervo a los profetas y a los santos. O sea, no todos van a pasar por el juicio eterno. Ahora, una pregunta: ¿quiénes son los que no van al juicio de la condenación? Y dice la palabra que no hay condenación, ¿verdad? Que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice la Escritura que no hay condenación. Es decir, las personas que estén en Cristo Jesús van a evitar el juicio eterno, el día del juicio. ¿Cuántos quieren evitar el día del juicio? Yo creo que todos los que estamos acá en la iglesia, los que estamos en un grupo de amistad, todos los que estamos en la escuela virtual, ¿verdad? Estamos queriendo justamente eso, evitar el juicio final, ¿verdad? Y es una verdad, de hecho, esa es la verdad tan grande a la cual Cristo Jesús vino, ¿verdad? Si al último entendemos por qué vino nuestro Señor Jesucristo, hace unas semanas hacia atrás, dábamos una clase, ¿qué es la muerte? ¿Verdad? Y miramos que había muerte física y que había muerte espiritual, pero que también estaba la muerte segunda. Y ese es el verdadero propósito por el cual vino el Señor acá, para que nosotros evitamos la muerte segunda, y la muerte segunda se da en el juicio final. Ahí es donde nuestro Padre Celestial, el justo juez, ¿verdad?, va a separar los cabritos de las ovejas, y a los cabritos es a los que le va a hacer el juicio final y muerte segunda. Pero los que estén en Cristo Jesús, dice la palabra, no hay condenación para los que estén en el Señor. Y dice otra palabra: de cierto digo, que el que oye mi voz, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de vida, mas ha pasado de muerte, a vida. Usted, amado amigo, usted, querido hermano, que hoy está escuchando esta palabra a través de esta escuela virtual, inclusive a través de un grupo de amistad o a través de las celebraciones dominicales, a usted, hermano, hoy cuando está haciendo estos ejercicios, usted está evitando el juicio final, ¿verdad? Ahora, si unas personas van a condenación, ¿a dónde va la iglesia? Al mismo tiempo, hermano, esta es la buena nueva, ¿no? Esta es la nueva, porque siempre hay buenas nuevas. Entonces, si nosotros, la iglesia, ¿a dónde va la iglesia entonces? ¿Verdad? La iglesia no va a ir al juicio final, la iglesia va a ir a otro espacio que se llama el tribunal de Cristo. ¿Cuántos queremos ir al tribunal de Cristo? Bendito Dios. Yo sí quiero estar ahí en ese día, ¿verdad? Y es importante que nosotros sepamos que la iglesia, los que estemos en Cristo, los que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y andamos conforme a sus obras, así como lo dijo Él: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Pues justamente estar en Cristo es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Aquellos que nos halle el día de nuestra muerte, después de nuestra muerte, y seamos levantados y hayamos muerto en Cristo Jesús, yo le tengo una buena nueva: usted no va a ir al juicio final, usted va a ir al tribunal de Cristo, así como lo dice aquí en su palabra. Dice, hay tribunal, ¿cuántos creen en la palabra? Tenemos que creer en la palabra. Así como hay un juicio final, así mismo paralelo va a estar el tribunal de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar en ese tribunal? Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y dice otra escritura, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando dice esto, sea bueno o sea malo, hermano, no se trata de salvación o de condenación. Se trata, hermano, de galardones. Se trata del premio que recibirás cuando estemos. O sea, en pocas palabras, el juicio final está hecho para condenación y el tribunal de Cristo está hecho para premiar, para entregarte ahí los galardones, los premios según hayan sido tus obras, ¿verdad? Entonces yo le invito a perseverar. Hoy en este día le invito como iglesia, como amigo, a acercarse a Cristo como iglesia, a perseverar para que el día del juicio lo evitemos y podamos estar en el tribunal de Cristo Jesús y podamos decir como el apóstol Pablo lo dijo a su hijo Timoteo. Yo creo que ya estaba Pablo a punto de expirar, le hace la carta a Timoteo y le dice: Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está esperando la corona que me dará el justo juez el día de su venida, y no nada más a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Y qué es amar su venida, amados hermanos? Si no es estar, ¿verdad?, viniendo a los pies del Señor, si no es estar haciendo la voluntad de nuestro Padre. Por eso le digo hoy en este día a todos nuestros amigos, ¿verdad?, a todos nuestros amigos que están acudiendo a un grupo de amistad, a todos nuestros amigos que están mirando esta transmisión, ¿verdad?, que es una escuela virtual, ¿verdad?, que están en el camino correcto, que no hagan caso ahí en el mundo, que no digan: ¿qué estás haciendo ahí en la iglesia? Disfruta la vida, hombre, mira que la vida pasa rápido y después todo se acaba. No, esta vida está hecha para probarnos, para si verdaderamente saber si nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y al nosotros darle por enterado a nuestro Padre Celestial que verdaderamente somos sus hijos, estamos evitando el juicio eterno y estamos yendo al tribunal de Cristo, el cual es premiador de aquellos que le buscan, ¿verdad? En conclusión, amado amigo, querido hermano, ¿verdad? Es un tema corto porque no tiene mucho
mucha explicación. Es un tema verdaderamente que se puede dar rápido y podemos entender muy rápidamente. En conclusión, el día del juicio no podrá evitarse, sin duda alguna que será realizado en el momento señalado por Dios, solamente que va a ser en dos espacios muy diferentes. Mateo 5:18 dice: porque de cierto les digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo haya sido cumplido. Lo que el ser humano puede hacer es venir a Cristo Jesús creyéndole de todo corazón. Asimismo, ¿verdad?, está hablando de que va a haber un juicio final. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, está hablando de que va a haber un tribunal de Cristo. Yo le invito, querido hermano, amigo, que está viniendo a los pies del Señor, que ponga su mirada en ese punto, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener un objetivo. Yo le invito a que el objetivo en esta vida, en nuestra vida, que nuestro objetivo, hermano, sea la vida eterna. Usted no esté mirando nada más lo que está pasando en esta vida. La vida hay que saber, hay que vivirla en la voluntad de nuestro Padre Celestial, pero con los ojos puestos en vida eterna en Cristo Jesús, y así poder evitar el juicio, ¿verdad?, eterno, y poder ir al tribunal de Cristo. Ahora, hemos concluido con este tema. Solamente quiero dejarle una tareita por ahí, ¿verdad? Uno de ellos va a ser que me haga una reflexión o un resumen con sus propias palabras acerca de este tema. Y lo otro es que me conteste 4 preguntitas que se las voy a dejar rapidito aquí. Una de ellas es: ¿qué es el juicio final? ¿Verdad? Como ya le dimos aquí una definición. Y también, ¿qué es el tribunal de Cristo? Segunda pregunta es: ¿qué es el tribunal de Cristo? Tercera pregunta: ¿quiénes van al juicio final? Y cuarta pregunta: ¿quiénes van al tribunal de Cristo? Bendito sea el Señor. Hermanos, pues hoy en este día vamos a terminar, hemos concluido, ¿verdad? Les deseo que pasen una bonita semana, una bendecida semana, de la mano de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a acabar tocando una alabanza, ¿verdad? Vamos a acabar tocando una alabanza. Le invito ahí en casita, ¿verdad?, que disponga este tiempo de adoración a nuestro Señor, porque es de mucha bendición poder estar aquí en la escuela. Dios les bendiga, amados, Dios les guarde, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Ya nada más queda la última semana, el próximo martes, y después ya le diremos que continúa. Dios les bendiga y les guarde, amados. Hay cosas que yo no comprendo, lugares donde yo iré, pero esto sé, y es verdad, mi Dios será, porque lo siento en mi ser, mi Dios será en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real en mi ser. Él me ha
lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Hay cosas que yo no comprendo, lugares donde yo iré, pero esto sé, y es verdad. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, porque lo siento